Buenos días, chicos. Hola, profe. Hola, espero que me escuchen. Gracias, Constanza, por contestar, porque además hay que chequear el audio y la imagen. El Buenos resto, días, profe. hola, buenos días. ¿Cómo está, profe? Bien, gracias. Un poco mejor, aunque todavía la vista la tengo media rara. Todavía no me... Buenos días, profe. Hola, buenos días. Vamos a ver qué pasa con la vista. ¿Y ustedes, chicos, cómo amanecieron? Me imagino que un poco cansados, porque además avanzado el semestre, ya el agotamiento empieza a notarse. Estamos con 25 participantes, así es que vamos a iniciar. En un ratito más vamos a sacar la foto de la asistencia y vamos a continuar con nuestro tema de hoy, porque además hoy día nos toca el práctico 3, que reemplaza al práctico 3 de la teoría cognitiva, porque en mi ausencia no se hizo, y entonces vamos a pasar al práctico de sistémica, que se adosa a lo que estábamos viendo la clase anterior. El práctico es evaluado como todo, sí. Cuenta para la nota 3 del RAM, ¿ya? Esperar que estén todos bien, que vayan activándose de a poquito, ya que cuesta partir un poco en la mañana. Y vamos a dar entonces vamos a dar una visión de la clase y vamos a retomar los últimos conceptos de sistémica, dado que esta semana habíamos tenido una vuelta atrás con el tema cognitivo. Para que retomemos el orden, vamos a dar una vuelta a los últimos conceptos de cognitivismo de sistémica de la clase anterior, y de ahí vamos a pasar entonces al siguiente tema y el tema del práctico. De las personas que estuvieron en la clase recuperativa integrativa, ya saben las indicaciones que se dejaron. Las personas que no estuvieron en la clase integrativa recuperativa ven el video, se suman a la lectura de los resúmenes, y si tienen alguna duda respecto al procedimiento, avisan, porque ahí siempre se dan indicaciones, ¿ya? Entonces ahora hagamos cambio de switch nuevamente y vamos a retomar sistémica. Me gustaría saber con qué concepto más o menos se quedaron de la idea de sistemas antes de retomar. Lo que recuerden. Un conjunto. Un conjunto. Está dando la definición, Joaquín, ¿cierto? Un conjunto de partes en interacción, y el sistema se caracteriza por algo en particular. ¿El sistema pretende llegar a algún lado? ¿Pretende lograr algo? Sí. Ya. ¿Y eso qué significa? ¿El sistema tiene o no tiene un objetivo? Creo que sí, no recuerdo mucho. Ya estamos medio dormidos, Joaquín. Ya, Sí, profesor Rich, me quedé hasta tarde noche. ya, perfecto. El sistema siempre tiene un objetivo. Por ejemplo, cuando hablamos de este curso es para algo. Nosotros buscamos un objetivo. Ustedes aprender, yo aportar con mis conocimientos para que ustedes efectivamente puedan aprender sobre estas teorías, ¿ya? Por lo tanto, es importante entender eso, porque de ahí se entendió el concepto de retroalimentación que nos está planteando Vanessa en el chat, ¿ya? Y retroalimentación, que son conceptos que yo les decía al comienzo, da la impresión que no tienen que ver con psicología, logran finalmente ser aplicados al modelo, y sobre todo se bajan esos contenidos para nuestra asignatura, se bajan esos contenidos al tema de la terapia sistémica, si es que estamos hablando en clínica, o la terapia familiar, porque la familia es el sistema que atendemos en clínica, y también se pueden bajar esos mismos contenidos a todos los otros ámbitos, que es lo que vamos a ver con la teoría ecológica, que va a ser materia para el práctico, ¿ya? Entonces, si se quedaron más o menos con esa idea, yo sé que tienen que releer, que tienen que retomar los conocimientos, pero si se quedaron con esa idea, estaríamos más o menos en el camino correcto, ¿ya? Yo voy a mostrar la presentación para
buscar los títulos, pero luego nos vamos a ir solo a los últimos conceptos porque ustedes después releen. Damos inicio entonces a los contenidos de la clase 12, correspondiente al 3 de junio, donde vamos a dar un barrido a los conceptos sistémicos ya vistos, y luego vamos a entrar a teoría ecológica. Y vamos a entender por qué hablamos de teoría ecológica hoy día. Los resúmenes están en el aula, los videos también, por lo tanto ustedes ya a estas alturas pueden ir leyendo por su cuenta. Avisarles también que ayer, hasta última hora en la noche, me quedé corrigiendo las pruebas de este curso, y entonces están todas las retroalimentaciones en el aula virtual. Me falta subirles el cuadrito con las notas, pero sí, esto es importante decirlo, me voy a salir de aquí. Recuerden que habíamos conversado sobre las preguntas de desarrollo, por lo tanto eso es lo que se hizo, y en función de algunas dificultades de comprensión de preguntas, eso es fatal que a uno le pase, no entender la pregunta, ¿ya? En función de esas dificultades que yo vi, y voy a hacer un ajuste en la tabla, un ajuste pequeño, de 1 a 1.5, y esa es la nota que va a aparecer entonces al sistema, ¿ya? Entonces, al puntaje que usted tiene actualmente, habría que sumarle 1.5. Con eso yo pretendo acoger las grandes dificultades que vi, en el sentido que si yo me equivoco en lo que estoy contestando, por supuesto, el puntaje lo subí. Pero el puntaje sin la corrección o con la corrección, porque, a ver, el puntaje está por automático, pero la corrección yo la tengo que hacer manual. Entonces yo, en vez de tener una tabla con 30, y déjenme ver cuántos puntos eran, en vez de tener una tabla con 35 puntos, o sea, mantengo esos 35 puntos, pero el puntaje que ustedes tienen en el sistema le tengo que sumar 1.5, y con eso hago el ajuste para coger las 3 grandes dudas que yo visualicé. Las 3 grandes dudas tenían que ver con la pregunta de desarrollo de Milgram, donde en el fondo lo que hacían era decir lo que había pasado, pero no fundamentaban, y eso es algo importante. Si la pregunta es de desarrollo y dice fundamentar, hay que fundamentar, y eso significa que yo no puedo poner una simple frase, como por ejemplo, se vulneró el estado mental. Eso no me dice nada, no hay aplicación de texto, no revisa nada de lo que dice la normativa, y no es saberse los articulados, sino que es saber el espíritu de la norma. Por ejemplo, respecto al engaño, hay consideraciones para engañar. No es que no se pueda, lo que pasa es que hay que tener justificación. Y esa justificación es la que tiene que aparecer. Si yo hablo de que se dañó a los sujetos, en estricto rigor el experimento no dañó a nadie. Nadie se lesionó. Pero si quieren tener una una consideración respecto al potencial daño emocional, hay que justificarlo, y lo que hace el experimentador, obviamente primero es tratar de no causar daño, pero lo segundo es que si causó daño se tiene que hacer cargo. Si la persona salió con una estabilidad, tiene que atender esa inestabilidad. Entonces, todo eso está en el consentimiento informado, y ese tema muy pocas personas lo tocaron. Consentimiento informado es la parte de la normativa que nos dice cuáles son los aspectos que tienen que estar cubiertos. Por lo tanto, en ese sentido que les sirve de aprendizaje para la próxima prueba, que va a tener el mismo esquema, porque pregunta de desarrollo yo tengo que justificar, tengo que desarrollar la idea, ¿ya? Otro error que cometieron, y que lo conversamos la otra vez, es la confusión que tienen entre refuerzo negativo y castigo. Por lo tanto, eso tienen que volver a chequearlo, porque acuérdense lo que dijimos, el refuerzo aumenta la conducta, el castigo disminuye la conducta. Si yo quiero disminuir la conducta, no entrego un refuerzo, ni siquiera un refuerzo negativo, porque igual voy a estar aumentando la conducta. Y la otra duda era respecto a la pregunta integradora, porque hay varios elementos que dejaron fuera. Hubo algunas redundancias, como por ejemplo las bases son importantes porque son las bases de todo. Eso no es muy productivo. Ahí no hay gran desarrollo. Yo traté de rescatar todo lo que encontré a la vista. Este concepto se puede relacionar con esto otro, sin embargo, ahí hay que atender a las observaciones que yo les puse, porque
Las bases de la psicología, que es esta asignatura completa, nos permite mirar el carácter científico de la disciplina, que es relevante porque no hacemos las cosas al azar. Segundo, nos muestra todos los modelos de la psicología, y esos modelos tienen diferencias y similitudes, tienen puntos débiles y tienen puntos fuertes. Por lo tanto, conocer todos esos elementos me permite a mí el día de mañana hacer intervenciones que sean válidas. ¿Por qué? Porque tomé el concepto adecuado y lo interpreté adecuadamente y lo empleé adecuadamente. ¿Ya? Y diría que por ahí iban las grandes dificultades. Y cuando se habló también de la pirámide de Maslow, bueno, hay errores menores, como por ejemplo, pregunto el autor y el modelo, me ponen solo el autor, tienen la mitad del puntaje. O cuando hablábamos de las 3 características de la pirámide, pocas personas dieron con los 3 conceptos que yo mencioné, que era jerárquica, ascendente y progresiva, la lógica de la pirámide, y lo que muchas personas hicieron fue hablarme del modelo humanista, y esa no es la pregunta. También consejo, la pregunta tiene que decir, o sea, usted tiene que ver en la pregunta lo que se está preguntando. Si yo le estoy preguntando por objetivos de la psicología, hábleme de los objetivos. Pero si no le estoy preguntando por objetivos, no lo haga. Si yo le estoy preguntando por objeto de estudio de la psicología, hábleme del objeto de estudio. Pero si no le estoy preguntando eso, no tiene sentido incorporarlo a la respuesta. ¿Ya? La pregunta bien leída es garantía de una buena respuesta. La pregunta mal formulada, y eso es responsabilidad mía, genera dificultad en los alumnos más allá de lo lógico. ¿Ya? Por lo tanto, ahí uno se va dando cuenta qué es lo que se entendió y qué es lo que no se entendió. Y en función de eso, entonces yo hice ese ajuste en la tabla. La tabla va a ser la misma, pero lo que va a subir es el puntaje. Y en función de estos nuevos puntajes, es que va a ir la nota al sistema, porque yo se la tengo que poner manual. Este sistema no transfiere directamente cuando hay preguntas de desarrollo, porque el criterio de la corrección es del docente y no de la máquina. Por eso entonces, con estos nuevos puntajes, están todos en el sistema, usted le suma 1.5 y eso es lo que vamos a calificar. Con una tabla, el 60% de exigencia, ustedes la pueden ver también súper fácil en internet, si es que tienen dudas, se meten a escalas de notas, la ponen al 60%, ponen el puntaje total y les va a generar la tablita. Pero eso se los voy a hacer yo también, porque de ahí voy a poner las notas. Pero me interesa que subieran el puntaje para que más o menos tuvieran un estimado de la nota que van a llevar. ¿Ya? Como tengo que poner la nota y tengo solo el puntaje, tengo que recalcular la cantidad de rojos que hubo, porque tendría yo que buscar la tabla y todas las personas que queden bajo el puntaje que lleva un 4 estarían en condición de un rojo. El 4 es lo que marca hacia arriba, ¿ya? Entonces déjenme hacer el recálculo. Si quieren ustedes entren a la internet a ver, como les digo, una escala de notas y simulen su puntaje y ahí tienen una aproximación. Pero la nota final la pongo yo, en el sistema, ¿ya? Pero por lo menos terminé con las pruebas de ustedes. Hoy día me dedico a corregir las pruebas del otro curso, que se las adeudo porque mi meta es esta semana tener todo esto listo. ¿Ya? Ya. Hecho ese paréntesis, entonces, dado que yo terminé súper tarde, no se tienen por qué haber enterado de que los puntajes ya estaban en el sistema. Entonces, les estoy dando esta explicación. ¿Ya? Ahora volvemos, no sé si hay Profe, preguntas. ¿Sí? antes de que termine con ese tema, entonces, ¿la escala va a subir o va a bajar? Va a bajar. Pero no es que la Ya, escala baje, es que el puntaje sube. Hay 2 formas de hacerlo. O bajo la escala o subo el puntaje, asumiendo lo que yo vi de la corrección. Esto no se entendió. Aquí los alumnos están apuntando a otra cosa. Aquí se presenta una confusión. Y lo que sí corre por cuenta de ustedes es que, insisto, si es una pregunta de desarrollo, no me pueden poner 2 líneas. Una cosa ajá. es ser Entonces, sintético, una cosa es ser sintético y otra cosa es no desarrollar.
¿Ya? Entonces deberíamos tener mejor nota que el puntaje original, Por ¿entiendo? supuesto, porque estamos Ya, profe. ajustándolo a 1.5 más. Ya, Por profe, ejemplo, gracias. supongamos una persona X, cualquiera aquí, la Francesca Ries, tuvo 28 puntos, va a quedar con 29,5 y eso es lo que va a aparecer registrado. ¿Ya? Y como la escalita de notas se genera automáticamente, después yo simplemente registro la nota y la pongo en el sistema. ¿Ya? Entonces eso a la brevedad. Gracias, profe. Yo sé que han tenido harta paciencia, se los agradezco, pero también entiendan que yo estuve 3 semanas fuera, entonces no, no hay forma de recuperar, ustedes son muchos alumnos, no hay forma de recuperar tan rápido eso, dado que hay preguntas de desarrollo. Si hubiese sido solo preguntas de selección múltiple, la nota sale al tiro, pero con preguntas de desarrollo hay que darle el tiempo para revisar cada una. ¿Ya? Volvamos entonces al tema que nos convoca. Les decía que vamos a hacer un rápido barrido por los conceptos sistémicos y ahí tenemos el monito de lo que es el modelo sistémico con su entrada, proceso de conversión, salida y cierre con el proceso de retroalimentación que es clave. Habíamos hablado de que se iban a juntar temas de sistemas, de cibernética y temas de comunicación y el gran personaje era Ludwig von Bertalanffy, que plantea la teoría general de sistemas, donde nos dice que hay que hablar de totalidades. Y a partir de eso, entonces, revisamos una serie de conceptos que son el primero concepto de sistema, conjunto de partes coordinadas en interacción para alcanzar un conjunto de objetivos. En cuanto a tamaño, los sistemas más pequeños son los subsistemas y los sistemas más grandes son supersistemas o suprasistemas. En lo que difieren es en el grado de complejidad. También está la distinción respecto a sistema abierto y sistema cerrado, que tiene que ver con si el sistema transa o no transa con el medio, y es el del sistema abierto en el que se centra von Bertalanffy, porque es el sistema más viable. Recuerden que en la naturaleza hay muy pocos sistemas cerrados, porque como no hay intercambio, no entra nada y no sale nada del sistema, son poco viables. Lo más probable es que sean inertes o simplemente no tengan posibilidades de subsistir en el futuro. Caracterizamos el sistema con sus 4 elementos, que fue el monito que mostré al comienzo, su corriente de entrada, entra energía, su proceso de conversión, lo que entra se transforma y luego de eso sale un producto distinto al inicial y esa es la corriente de salida que sale al medio. Y la cuarta característica es la retroalimentación que recordaba una de sus compañeras y es que la información, una vez que sale la corriente de salida, entra nuevamente información al sistema para que el sistema pueda ver si lo está haciendo bien o mal respecto a qué, al logro de sus objetivos. Por lo tanto, es un mecanismo de regulación, un mecanismo de control, porque el sistema para lograr su objetivo se tiene que mantener dentro de un cierto rango. Si baja, no logra su objetivo, si sube demasiado, podría sucumbir. Podría cambiar, si el cambio es a un buen nivel, es correcto, pero si el cambio es excesivo, se va a llevar a un estado tal que el sistema va a dejar de ser viable. ¿Ya? Teníamos el diagrama del sistema, lo mismo, dispuesto de otra manera, con la salvedad que aquí aparece. El sistema y el entorno, que se ve muy débil, muy pálido, pero es el entorno que rodea el sistema, porque el sistema está en conexión con el entorno o ambiente. Aprendimos también el concepto de sinergia, que se deriva del concepto de que el todo es más que la suma de las partes, y es lo que nos hacía comprender que al mirar un sistema no basta con decir que está compuesto por la suma de las partes, porque con eso dejábamos fuera algo importante que eran las interacciones. Y por lo tanto el concepto de sinergia retoma eso y dice no, no basta con sumar, por lo tanto 2 más 2 ya no son 4, 2 más 2 son 5, porque con eso tengo considerada la red de interacciones que se da dentro del sistema con todo lo que le ha sucedido a ese sistema. Ejemplo, la familia es más que la suma de los miembros. Es también el conjunto de interacciones entre ellos, entre el sistema y el medio externo, y es
todo lo que vive el sistema, los ritos, los hitos, las experiencias, los dolores, las alegrías, las leyendas, los mitos internos en la familia. Todo eso es parte del sistema. El principio de equifinalidad, que significa que distintos sistemas pueden tomar distintos caminos y llegar a un mismo fin. Por lo tanto, eso no siempre tenemos que llegar por la misma vía. El principio de diferenciación, que plantea que cada parte del sistema está especializada en cumplir una determinada función, por lo tanto, si esa función falla, afecta a todo el resto, porque cada parte del sistema se hace cargo de esa función y por lo tanto, si se echa a perder, faltaría esa función. El concepto de entropía y negentropía, donde entropía tiene que ver con desorden y negentropía tiene que ver con orden, por lo tanto los sistemas se nos pueden desordenar o se nos pueden ordenar. Y la gracia es que el sistema esté a un bajo nivel de entropía, es decir, que esté más o menos ordenadito. Si entra información al sistema, esa información es vista como una forma de negentropía, es decir, la información que ingresa al sistema ayuda a que aumente el nivel de orden o entropía. Por eso es importante recibir indicaciones, ¿ya? Por ejemplo, las indicaciones que yo les doy tienen la finalidad de bajar la entropía. Si yo no les diera ninguna indicación, ustedes estarían en una tremenda confusión. Esa confusión sería el equivalente a la entropía. Cuando yo estoy con una duda y ustedes me la resuelven, también ustedes bajan la entropía. ¿Por qué? Porque yo estaba en una duda, estaba en una situación ambigua y ustedes con su información me ayudan a ordenar. El equilibrio, que a pesar de tanto cambio y tanto proceso de conversión que es consustancial, típico de los sistemas, que plantea que ese equilibrio se tiene que dar dentro de esos cambios se tienen que dar dentro de un cierto margen, y esa búsqueda de un cierto margen se llama homeostasis o tendencia al equilibrio. Es decir, puedo cambiar, pero no tanto como para que yo me desestabilice. Y eso también lo hace el sistema a través de la retroalimentación. A partir de esto se entiende entonces que para lograr ese equilibrio dispongo de dos mecanismos. La retroalimentación negativa, que lo que hace es aumentar la desviación, esa desviación, ojo, es respecto al objetivo, y la retroalimentación negativa lo que hace es corregir la desviación, y la retroalimentación positiva lo que hace es aumentar la desviación. Y entonces acuérdense que si el sistema tiene un objetivo, la idea es que no esté muy distanciado de ese objetivo, porque de lo contrario el sistema va a cambiar. Si el cambio es tolerable, va a cambiar, pero si el cambio no es tolerable, el sistema va a sucumbir. Y recuerden que, una vez más, el concepto de positivo y negativo no tiene que ver con un juicio de valor. No es que lo positivo sea bueno y lo negativo sea lo malo. Se refiere a positivo en el sentido de aumentar la desviación y retroalimentación negativa en el sentido de disminuir la desviación. Y habíamos cerrado con la utilidad del enfoque sistémico porque la pretensión de von Bertalanffy era generar todos estos conceptos que parecen nada que ver con las otras disciplinas y en particular con la psicología y que se pudieran aplicar. Y eso permitía entonces además manejarse con un mundo bastante más complejo como la sola comprensión del individuo. Entender a un individuo ya es complejo, entender la totalidad que va más allá del individuo o de la parte es más complejo aún, por lo tanto nos vinieron bien estos conceptos de von Bertalanffy y fue un gran acierto. No sé si hay alguna duda hasta aquí, vamos rápido porque esto es lo que van a leer después en el resumen. Pero son todos los conceptos que vimos en la sesión anterior. No sé si hay alguna duda o pregunta hasta aquí en el chat. Al menos. Sí, no hay problema con Joaquín, que se tiene que retirar, y la Nadia, que tiene problemas de entrega. Esperemos que pueda salir y volver a entrar. ¿Ya? No hay problema, gracias por avisar. Ya, ¿con qué nos vamos a encontrar después? Con los conceptos aplicados a la terapia familiar, porque teníamos esta familia que representaba también la idea de un sistema.
Y los conceptos que vimos acá son los conceptos de teoría del sistema familiar, que es considerar como foco de atención ya no el individuo, sino el sistema. El concepto de paciente índice, que tiene que ver con que el paciente que señala a la familia no es más que el portador de la patología de la familia, pero no es el problema. El problema no es del individuo, el problema es de la familia. Y eso se hizo a partir de la década de los 50, y con eso se solucionaron problemas que con atención individual no se solucionaban. Después de eso, yo les dije que teníamos dos cosas, por lo menos para mirar en los sistemas, que era un punto de vista evolutivo y un punto de vista estructural. Punto de vista evolutivo se refiere al ciclo vital de la familia, y entonces la familia va a ir pasando por una serie de etapas en las cuales va a tener que enfrentar crisis. Y sobre todo en las transiciones se van a presentar estos momentos de crisis y van a aparecer los síntomas. Esos síntomas no van a ser del individuo, sino que van a ser del sistema. Y por otro lado, cuando hablamos de estructura, caracterizamos toda la red de relaciones de la familia. Entonces, ahí aparece este concepto de estructura familiar, que nos dice cuáles son los patrones que sostienen esta familia, en el sentido de cómo esta familia vive, cómo esta familia actúa, las cosas que se dicen, las cosas que son aceptables entre ellos, las que no son aceptables también, cómo se comunican, cómo dividen las funciones, etc. Y eso que no está escrito en ninguna parte hace que esa familia sea lo que es. Por lo tanto, es tremendamente relevante para todas las decisiones de esa familia. Como segundo elemento, además de la estructura, habíamos visto los subsistemas familiares. Y esos subsistemas familiares, ahí teníamos el concepto de subsistema, está representado por, no solo por cada individuo, que es lo más simple, sino que además dentro del sistema se dan subsistemas como el subsistema conyugal, que está formado por la pareja, el subsistema parental, que refiere a la función de padre, por lo tanto se forma por los padres y los hijos, y el subsistema fraterno, que se forma cuando aparece un segundo hijo, y por lo tanto se configura la idea de hermanos. ¿Catalina? Profe, esto lo vieron el lunes, ¿cierto? No, el lunes vimos el modelo cognitivo. Esto lo vimos en la clase anterior, el jueves. No, porque no llegamos hasta aquí. No, profe, no llegamos hasta ahí. No, llegamos hasta eso, hasta elemento sistémico. Solamente. Sí. ¿O alcanzamos a avanzar? Ah, ya, listo. Entonces aquí, ¿hasta dónde llegaron? ¿Vimos familia como sistema? Ahí, llegamos hasta ahí. Y hasta paciente índice llegamos, profe. Ya, Hasta perfecto. el principio del Power, profe. Ujú. Ya, ok. Entonces, faltan los elementos evolutivos y los elementos estructurales. ¿Ya? Ya estamos claros. Gracias por avisar. Estamos listos entonces con el concepto paciente índice. Y es el paciente que simplemente es el que muestra lo que le está pasando al sistema, la dificultad del sistema. Y por eso, en la terapia, probablemente no llega solo el paciente índice. Lo más probable es que nos consulten por el paciente índice. Pero si yo tengo una mirada sistémica, voy a asumir que el problema es de la familia, por lo tanto les voy a pedir a todos que vengan a la sesión. Porque este es un problema de todos, no es un problema solo de una persona. Esa persona representa, muestra el problema. Por eso decía yo, es como mostrar con el dedo índice. Yo indico que tú eres el que tiene el problema, pero en realidad el problema nos concierne a todos. A partir de eso, entonces, se nos dice qué cosas miramos entonces dentro de la familia, porque más o menos tenemos claro lo que le preguntamos a una persona, características, sus dificultades, la etapa del ciclo vital en la que está, pero la familia, ¿qué miramos? Sin ser esto un curso de terapia, yo les voy a dar algunos tips de las cosas que se miran cuando se consulta por familia. Y tenemos dos formas de mirar. O miramos desde un punto de vista evolutivo, desarrollo significa, evolutivo significa desarrollo, etapas, o miramos desde un punto de vista estructural. ¿Ya? Entonces, primero vamos a ver el evolutivo. Cuando yo pienso desde una mirada evolutiva,
Lo que pienso es en hacer un símil con el ciclo vital del individuo. ¿Qué significa esto? Así como nosotros los individuos tenemos un ciclo de vida individual, donde nacemos, crecemos, nos desarrollamos y morimos, ese es el ciclo de la vida individual. Cada uno de ustedes y yo vamos a pasar y hemos pasado por distintas etapas hasta que finalmente vamos a morir. Eso mismo se puede aplicar a la familia. Y la familia como conjunto, como sistema, también va a tener un ciclo vital, solo que con apellido. Un ciclo vital familiar. Y eso significa que así como el individuo va pasando etapas, y ustedes dejaron atrás la adolescencia y entraron a la juventud, a la familia le va a pasar lo mismo. Va a ir avanzando en etapas. Y esas etapas van a generar necesidades, van a generar tareas de la familia para organizarse, para cumplir su función. Y por lo tanto, es importante cómo la familia se maneja en cada una de las etapas. Porque es difícil, pero llega un momento en que se aprende y se logra una cierta estabilidad. ¿Cuáles son las grandes etapas que más o menos se pasan? Primero estábamos cada uno por separado, pero en algún momento, ojo, esto es de los años 80, por lo tanto la gente aquí se casaba, por lo tanto todo estaba planteado en términos de matrimonio, ¿ya? Equivalente ahora a la convivencia. Significa noviazgo, matrimonio o convivencia, es decir, juntarse. Juntarse tiene dificultad, me obliga a aprender un nuevo rol, a compartir, a tomar decisiones en conjunto, etcétera, etcétera. Y eso es una tarea, eso es un desafío. Yo voy a tener que aprender a manejarme en esa condición. Cuando yo logre eso, voy a llegar a una cierta estabilidad como pareja, como familia, como matrimonio, por ejemplo. Y después de eso, si estamos conviviendo y teniendo vida íntima, lo más probable es que vengan los hijos. Por lo tanto, se pasa a la etapa de procreación. Y ahora hay que preocuparse de la crianza de la guagua, del cuidado de la guagua, que es muy vulnerable. Y eso cambia toda la dinámica de esta pareja que primero estaba sola. Después, ese hijo va a ir creciendo. Y una vez que yo ya aprendí a criar a esta guagua, a entender sus ciclos, cuando tiene hambre, cuando tiene frío, cuando tiene cólicos, etc., me voy a ver acostumbrado, voy a estar estable y de repente esa guagua va a crecer y va a llegar a la edad escolar. Y yo, que lo he tenido protegido en la casa, voy a tener que enviarlo a un medio más grande, que sería el jardín infantil o el colegio. Y tengo que hacer que este niño salga de este espacio protegido de la familia para que vaya a clases. Después de eso, me voy a estabilizar, ya voy a manejar lo que significa tener un hijo en edad escolar, y este hijo va a crecer y va a entrar en una etapa compleja que es la adolescencia. Y eso va a necesitar entonces nuevas adaptaciones. Y finalmente, cuando ya los hijos vayan creciendo, luego de un tiempo esos hijos se van a emancipar, se van a ir de la casa, y también me voy a tener que acostumbrar a esa situación. Eso le pasa a las familias. Tienen que aprender a desarrollar cada una de las etapas. Y ya es difícil, pero ¿cuándo se pone más difícil? Cuando se cambia de una etapa a la otra. Porque ahí potencialmente puede aparecer una crisis. Si hay una crisis, lo más probable es que se presente un síntoma. Y ese síntoma nos va a mostrar que la familia está en dificultades. Síntomas como, por ejemplo, que el niño pequeño empiece a hacerse pipí o se ponga agresivo, como que el adolescente se ponga a tomar en exceso, como que la mamá se pone un poco ansiosa. Síntomas de ese tipo que nos van a hablar, si es que tenemos mirada sistémica, de que eso tiene que ver con el ciclo vital familiar. Por lo tanto, lo primero que se hace cuando llega una familia a la consulta es tratar de entender en qué etapa del ciclo vital familiar están, para más o menos entender cuáles son las tareas
y también cuáles son las dificultades y las posibles crisis que están enfrentando. Porque cuando la familia entra en crisis es porque se desreguló, es porque no tiene suficientes recursos para, si una familia que llega a terapia, es porque ya solita no puede, no tiene los recursos familiares suficientes. No estamos hablando de plata, sino que estamos hablando de que no encuentran la solución. Entonces, tener una mirada evolutiva significa esto, significa mirar a la familia con su ciclo vital familiar. Entonces, si llega un papá o llegan unos papás con un hijo adolescente y me muestran o se quejan de que el hijo, o pongamos preadolescente, que el hijo está muy raro, que no quiere conversar, que se encierra en la pieza, si yo sé lo que pasa a esa edad, les tengo que mostrar a estos papás que los hijos a esa edad necesitan espacio personal para poder reflexionar, para poder encontrarse a sí mismos. Y eso no es tan grave. Lo que pasa es que tenemos que aprender a convivir con este hijo prepúber o puber. ¿Ya? Si los papás se ponen súper ansiosos porque el niño está, por ejemplo, haciendo pataleta en el colegio, tenemos que tratar de entender qué pasó. Fue que el cambio fue muy brusco, que este niño era muy sobreprotegido y ahora se sintió inseguro, y eso tiene que ver también con la conducta de los padres. Por lo tanto, tenemos una mirada sistémica. ¿Ya? Eso es un punto de vista evolutivo. Entonces, imagínense, ya dijimos que todos los conceptos de sistémica aplican a la familia. Y ahora estamos diciendo que todo lo que tiene que ver con ciclo vital también aplica al concepto de familia. Y aquí tenemos al tiro una posibilidad de ver y de ayudar a la familia a salir de esas dificultades. ¿Ya? Va a llegar la familia y nosotros vamos a tratar de ayudarla a salir de esas dificultades, respetando que cada familia es diferente. ¿Ya? Hasta ahí la mirada evolutiva. Cambiamos. Y ahora nos vamos a la segunda forma de mirar. Y lo que podemos ver ahora son tener una mirada estructural. Ver cómo está armada esta familia. ¿Cómo está armada esta familia? A eso le llamamos estructura familiar. Y tiene que ver con la totalidad de las relaciones que se dan entre los elementos del sistema. Cómo se relaciona la mamá con los hijos, el papá con los hijos, el papá con la mamá con el papá, si es que vive la abuelita dentro de la casa, cómo se relaciona con los nietos, quién es ahí la figura de autoridad, quién es el que pone los límites, quién es el que castiga, quién es el que premia. ¿Los niños tienen total libertad o son de muchas normas? ¿Son una familia que le gusta recibir gente o que es una familia como más bien son ellos nomás y nadie más entra en ese sistema? ¿Ya? Esto, Minujín, que es un autor argentino muy relevante en sistémica, dice que es un ajuste invisible. ¿Qué significa eso? Que no se ve. No se ve, no está escrito en ninguna parte. Sin embargo, esta estructura familiar genera una serie de patrones de relación. Y eso que es invisible, que no está escrito en ninguna parte, no significa que no tenga incidencia. Al revés, la estructura que tiene la familia, esta forma de relacionarse, es vital, porque tiene que ver con las decisiones que van a tomar todos los días. Y tiene que ver con la forma en que en esta familia se interactúa. Y eso es propio de cada familia. Ustedes más o menos pueden imaginarse cómo es su familia. Yo tengo una familia también particular que tiene ciertas características y entonces yo sé, en esta familia se habla de esto, pero no se puede hablar de esto otro. En esta familia se trata de esta manera a los adultos mayores. En esta familia estos temas no se pueden conversar porque queda la embarrada. En esta familia, ¿quiénes son los que la llevan? ¿La llevan las mujeres o la llevan los hombres? Eso que no está escrito, que da la impresión que no se ve, se puede reconocer. Ustedes pueden reconocer más o menos cómo actúa su familia, yo puedo reconocer más o menos cómo actúa la mía, y si llega una familia a la consulta, eso también se va a notar en la forma de relacionarse. ¿Ya?
No es que haya una estructura buena o mala. Lo que pasa es que algunas funcionan mejor que otras. Y nosotros, los psicólogos, lo que hacemos es ser súper respetuosos de la estructura de esa familia, pero sí podemos ayudar. Podemos ayudar a mostrar. Y además podemos ayudar asesorando en algunos detalles. ¿Se entiende el concepto de estructura? Porque es como medio abstracto. Está y funciona, incide, pero no está escrito en ninguna parte. Solo que los miembros saben. Yo sé de lo que no se puede hablar. Por ejemplo, cuando yo era chica, yo no podía tratar a mi papá de tú. Entonces era todo usted. Y a mí me cargaba. ¿Y qué hice yo cuando cumplí, ya era vieja, tenía 21 años? Empecé con el tú. Papá, tú para acá, papá, tú para allá. Y como que mi papá se sorprendió y yo dije, no, pues, yo ya soy grande. Tengo que tener esa cercanía. Mi papá es súper tradicional, pues, hartos años más que ustedes. Entonces, en mi familia no se decía, pero así se actuaba. Y eso se modificó la estructura sin dañar al sistema. Otro elemento dentro de la mirada estructural, además de la estructura familiar, son los subsistemas familiares, es decir, los subsistemas con apellido, que tienen la misma lógica que conocimos al hablar de sistemas, subsistemas y suprasistemas, que acuérdense que era un cuento de tamaño. Tenemos el sistema de un cierto tamaño conformado por subsistemas más pequeñitos y dentro de un sistema mayor que es el suprasistema o supersistema. Y en el sistema familiar, los subsistemas son subsistemas familiares. Y en cada uno de esos subsistemas se desarrollan funciones para que esta familia pueda hacer lo que tiene que hacer. Por así decirlo, cada subsistema tiene un rol. Y además, dentro de cada subsistema hay una cuota de poder que puede ser distinta entre cada subsistema. Por ejemplo, se esperaría que los hijos tengan más poder, perdón, que los padres tengan más poder que los hijos, porque son los padres los que tienen que guiar a los hijos. Y también se aprenden cosas. Yo aprendo a ser hermano, aprendo a compartir. Yo aprendo a respetar a mis padres, aprendo sobre la autoridad. Los padres aprenden a contener a los hijos. Y entonces ahí está su rol de figura parental protectora. Todo eso permite que el sistema funcione. ¿Cuáles son los subsistemas clásicos en una familia? Son estos tres de acá abajo: conyugal, parental y fraterno. Esto lo van a ver con detalle en segundo en familia. Así es que ahora solamente vamos a dejarlo esbozado. El subsistema conyugal se refiere a la pareja. Lo que antes era el matrimonio y que hoy día es la pareja que convive. Ese es el subsistema conyugal. El subsistema parental tiene que ver con la función de padres. Por lo tanto, tiene que ver con la relación entre los padres y los hijos. Y el subsistema fraterno tiene que ver con la relación de hermanos, en el rol de hermanos. Por lo tanto, no hay subsistema fraterno mientras no haya dos hijos. Cuando aparece el segundo hijo en la familia, recién se forma el subsistema fraterno. Entonces, fíjense que van a haber diferencias, porque va a haber familias que no van a tener hijos, y por lo tanto no va a haber subsistema fraterno. Y por lo tanto no va a haber subsistema parental. O va a haber una familia que tenga un solo hijo, y ahí va a haber subsistema parental, pero no va a haber subsistema fraterno. Y todo eso hace que las familias sean muy diferentes. ¿Qué es lo que ustedes más o menos se pueden imaginar? No es lo mismo ser parte de un choclón, familia grande, que ser hijo único. Se viven otras cosas. Entonces, eso es una forma de entender que estos subsistemas ayudan a que la familia desarrolle sus funciones. Usamos la misma lógica del tamaño y nos vamos al sistema pequeñito, que es el subsistema,
Y estos forman parte de este conjunto mayor que es la familia como un todo. ¿Se entendió eso? ¿Sí? Un tercer elemento que podemos mirar desde lo estructural son los límites. Muchas veces la gente habla de límites, tiene que ver con esto. Tiene que ver con el grado de permeabilidad. Y eso hace que existan tres tipos de límites. Vamos a hablar de límites claros, difusos o rígidos. Y los vamos a poner en un continuo. El continuo es así. En el medio están los límites claros. En un extremo están los límites difusos y en el otro extremo van a estar los límites rígidos. ¿Ya? Eso es crucial. Los límites claros son justo el medio del continuo, aquello que nosotros vamos a buscar. Y no los extremos, pero también va a haber. Entonces, ¿a qué le vamos a llamar límite claro? Es un límite que, tal como lo dice la palabra, claramente definido, es decir, se ve. Las personas adentro de la familia ven ese límite, se dan cuenta, no tienen que imaginarse, no están en la ambigüedad. Por eso, por ejemplo, hablamos de que los niños tienen que tener normas claras. Normas claras, límites claros. No se tienen que confundir. Los niños tienen que saber lo que pueden y lo que no pueden hacer. Pero ojo, está visible claramente, pero no es inflexible. Si es necesario, se puede modificar. Se ve bien, no hay confusión, pero si es necesario, se puede modificar. Si esto no es así y se nos va hacia un extremo, el límite se va a poner difuso. Difuso, nublado, difícil de ver. ¿Ya? Cuando usted ve difuso, igual que cuando está mirando, por ejemplo, una pantalla o una ventana que está difusa, eso mismo les pasa a las familias. Los límites no se ven con claridad. Esos son límites difusos. Si el límite no está claro, yo simplemente lo voy a atravesar. Me lo voy a saltar. Si yo no le digo al niño que no puede entrar a la cocina, porque se puede quemar, el niño va a entrar a la cocina. ¿Por qué? Porque no le dije, no fui clara, no le dije que se podía quemar. Y en el otro extremo están los límites rígidos, que son difíciles de modificar. Son tan firmes, tan marcados, que no hay forma de cambiarlos. Y resulta que si la familia necesita cambiar los límites, estamos en un problema. Por ejemplo, si el hijo crece, se necesita renegociar los límites, porque no es lo mismo tratar a un niño de 3 años que tratar a un hijo de 17 años. Hay que darle otros espacios, otras tareas y otras libertades. Pero si el límite es rígido, voy a pensar que mi hijo de 17 es lo mismo que mi hijo de 3, por lo tanto, no puede ir a fiestas, no puede hacer nada, no puede hablar con los amigos, no puede usar celular, y eso va a generar problemas. Entonces, ¿cuál es la idea? Para que el sistema funcione bien, los límites ojalá que estén claros. El problema es que las familias que van a llegar a la consulta no son los que van a tener los límites claros. Son los que se van a ir a un extremo. O les faltó claridad en los límites y entonces los límites son difusos y la gente no sabe lo que hacer, por lo tanto se los salta, o son tan rígidos que ponen límites demasiado fuertes que no se pueden modificar ni siquiera cuando es necesario. Por eso es difícil la tarea de la familia, porque tiene que criar a los hijos, pero además tiene que darse reglas claras. De lo contrario, va a pasar esto. Y las familias que tienen claridad en los límites no son las que consultan, porque todo está funcionando bien.
tengo suficiente claridad, pero si hay que cambiarlo, se cambia. De eso se trata, ¿ya? Esos son aspectos estructurales. Entonces, recuerden, aspectos evolutivos, ciclo vital familiar. ¿Qué etapa y qué crisis podría estar atravesando la familia? Aspectos estructurales, ¿cómo es la estructura de esta familia? ¿Y qué es la estructura? Todo lo que se dice y se hace, toda la red de relaciones que caracteriza a esta familia. Segundo concepto, eran los subsistemas familiares. Los subsistemas cumplen funciones que ayudan a que esta familia haga lo que tiene que hacer. Y ahí tenemos tres: conyugal, parental, fraterno. Conyugal, la pareja de adultos. Parental, cuando apareció el primer hijo, de ahí para adelante, todos los hijos que vengan también son parte del sistema parental. Es la relación entre padre e hijo, hijo y padre. Y luego, si aparece más de un hijo, aparece el subsistema fraterno y ahí se viven entre los hermanos los temas de los hermanos. Y no hay que confundir. Yo como figura parental no puedo tratar a mi hijo como un amigo. Tengo que tratarlo como mi hijo. Tengo que normarlo. El hijo tampoco puede tratar al padre o a la madre como un amigo. Tiene que respetar la autoridad. Otra cosa es que tengan cercanía. Pero la autoridad es de los adultos y los hijos son seres en formación. Y el matrimonio tiene que aprender a convivir para respetarse y para estar de acuerdo para la crianza de estos hijos. De lo contrario, van a tener problemas de pareja y también van a llegar a consultar. Y el último tema eran los límites, que tenía que ver con si la familia ha sido clara en plantear los límites o se ha ido a uno de los extremos. No ha sido clara y los límites se han puesto difusos, por lo tanto se pueden vulnerar o se han puesto demasiado rígidos y entonces los límites no se pueden cambiar cuando es necesario. Eso es lo que uno mira más o menos cuando llega una familia a la clínica. Conceptos sistémicos aplicados al sistema familiar. Entonces, si ustedes se fijan, es bastante más complejo que atender a una sola persona. Porque ahora hay que considerar toda la red de relaciones, las funciones familiares, los límites, la estructura y el ciclo de la vida familiar, y con eso podemos asesorar a las personas. Y vamos a dar soluciones que apliquen a toda la familia, para que la familia salga de la dificultad. Con esto terminamos entonces la mirada sistémica aplicada al sistema familiar en particular. ¿Dudas respecto a esto? No, profe. ¿La Nadia habrá podido entrar? Profe, Sí, entró. Ya, vamos a sacar la foto entonces ahora de la asistencia. Y mientras tanto, vayan pensando si tienen preguntas. Vayan pensando si tienen preguntas de lo que acabamos de terminar de ver, porque es más o menos complejo, no es fácil. Ahora, igual nosotros no estamos en un curso de terapia, por lo tanto, no vamos a salir expertos terapeutas todavía. Pero sí es útil entender que una forma de entender, valga la redundancia, una forma de entender a las personas es mirándolas como familia. Y para eso nos tenemos que valer de los conceptos sistémicos. ¿Dudas? La María José dice, todo bien por mi parte. Ya. Yo sé que le tienen que dar una vuelta, pero también es importante que si tienen dudas las hagan presentes y también nos sirve para vencer esta como modorra de la mañana, ¿ya? Sí, Joaquín, ningún problema. Ya Joaquín avisó que se tenía que retirar. Que le vaya bien en su actividad. Ya, si no hay dudas entonces vamos a pasar al tema de hoy. Igual. Ya. ¿Por qué están tan callados que me ponen nerviosa? Tengo ¿Tres sueño. ¿El sueño? Sí. Tienen tuto.
Ya, pero hay que salir adelante. Si quiere, vaya, tome una agüita, vaya al baño, vuelva, porque vamos a cambiar de tema justo ahora. ¿Ya? Ya, respondiéndole a Nicolás Lara, pregunta, ¿los 3 límites se pueden presentar en una familia? Es más común que la familia se caracterice por un tipo de límite en particular, y de hecho, ese tipo de límite en particular se va a traducir también en límites emocionales. Va a haber una cierta distancia o cercanía emocional que va a tener que ver con esto, y eso va a generar, que no lo vamos a ver ahora, pero lo van a ver en familia, va a generar distintos tipos de familia. Para que se hagan una idea, por ejemplo, las familias aglutinadas se van a considerar entre ellos de límites difusos. Aglutinadas, actúan como un choclón. Todos hacen todo. Uno para todos, todos para uno. Todos hacemos todo junto, todo se celebra en conjunto. La gente llega a la casa y todo es compartido. Esa es una familia aglutinada. Esa familia hacia adentro tiene los límites difusos, no muy claros. Y entonces significa que no puede haber muchos secretos, porque todo es compartido. Entonces son familias que se ayudan mucho, que son muy unidas, pero cuando hay que tener un poco de espacio individual es muy difícil. Eso es cuando la familia se ha ido a un extremo, y esa familia se llama aglutinada. Y cuando la familia se va al otro extremo, y, perdón, lo que quiero decir, me falta una idea, son todos así, todo difuso hacia adentro, entre ellos no hay muchos límites, pero con las barreras que ponen con el medio exterior, que se llaman fronteras, son muy rígidas. Claro, son muy rígidas. Todo se comparte hacia adentro, pero es difícil que dejen entrar a un externo, ¿ya? Entonces no se abre mucho al mundo exterior. Y en el otro extremo tenemos las familias que son muy individualistas, los límites están muy marcados entre cada una de las personas, pero su gran fuente de comunicación es con el medio exterior. Entonces las fronteras, en ese caso, son las difusas. Entonces son familias que no se pescan mucho en la vida cotidiana, por así decirlo, pero si tienen un problema lo resuelven afuera. Se resuelve, el hijo lo resuelve con un amigo o con los papás de otro amigo, por ejemplo, pero no resuelven los problemas hacia adentro. No comunican tanto. Entonces, también es un poco al extremo, porque lo que se necesita es que adentro de una familia haya un equilibrio, ni tan difuso ni tan rígido. Entonces, Nicolás, en general la familia se va a un extremo, si es que se pone disfuncional, o se va al otro. Y la familia adecuada, bien ajustada, que es el promedio de la mayoría de las familias, tiene unos límites suficientemente difusos, suficientemente claros, suficientemente modificables, entonces está justo en el medio. ¿Y cuándo se presenta el problema? Cuando, por ejemplo, yo vengo de una familia con límites difusos y me junto con una pareja que es de límites más bien rígidos. Ahí como que hay choque. O cuando, por ejemplo, la familia es de límites difusos y quiere que no hayan secretos y yo quiero guardar algo en secreto, entonces eso es visto como una deslealtad. Entonces lo que va a hacer la familia a veces es que un poco va a repudiar a ese que quiere guardar ese secreto, porque no va a entender que necesita esa individualidad, no va a entender que necesita ese espacio. Y al revés, cuando la familia es muy independiente, que no se pescan mucho, lo que va a ocurrir es que cuando alguien tiene un problema, a veces ni siquiera se van a enterar. ¿Por qué? Porque yo voy a encontrar la solución afuera, entonces voy a sentir que mi familia no me contiene mucho. Entonces es difícil que se den los 3 límites juntos en una familia. Lo más probable es que la familia se caracterice por uno de los 3 tipos. Y es muy difícil, si mi familia es de un estilo de límite, es muy difícil que yo me vuelva lo que yo llamo disidente, que yo quiera actuar distinto a la familia. Porque como la familia tiene su estructura, se supone que todos más o menos actuamos de la misma manera. ¿Ya? Eso es lo que le puedo comentar. Difícil que se den los 3 límites juntos.
La familia define un estilo. Ya. Vamos entonces con el tema de hoy, para que después dejemos lanzadas las indicaciones del práctico 3 y ustedes van a entrar en trabajo asíncrono. ¿Ya? De nada, Nicolás, gracias por la pregunta, que esas preguntas siempre son interesantes. Ya, lo que vamos a ver ahora, voy a buscar el PPT. Ahí. Lo que vamos a ver ahora es un modelo sistémico, pero distinto. Nos vamos a salir del tema general de la teoría general del sistema y de la teoría familiar, y nos vamos a ir en esta parte a una teoría que es la teoría ecológica. Cuando ustedes escuchan ecológico, ¿qué se les viene a la mente? Alguien que conteste, por favor. Como naturaleza, algo así. Ya, la naturaleza, ¿cierto? Eso es lo primero que la gente tiende a asociar. Y puede ser porque la naturaleza también es un ecosistema. Sin embargo, acá lo que vamos a hablar es de los sistemas sociales, ¿ya? Y esta mirada la da un autor que es Uri Bronfenbrenner. Ahí está su apellido, Uri Bronfenbrenner. Esta es una teoría de los años 70 en adelante. Y va más allá del tema del cuidado de la naturaleza y de considerar la naturaleza como un ecosistema. Es una mirada que también es una teoría de sistemas, es decir, ya sabemos cuál es su lógica, conjunto de partes en interacción que lleva un objetivo con todos los conceptos que ya conocemos del sistema, y plantea que el individuo es un elemento dentro de otro sistema y siempre está en interacción con el ambiente. Por lo tanto, el ambiente que rodea al sujeto, los sistemas con los que se relaciona, también lo están influyendo. El individuo no solo se desarrolla por sí solo, sino que también es influido en ese desarrollo por los sistemas que lo rodean y en los que está inserto. La mirada de Bronfenbrenner es una mirada del ser humano visto dentro de un contexto. Y esos contextos pueden ir en orden creciente. Y en la medida que esos contextos se van haciendo más grandes, el contexto anterior queda incluido. Por lo tanto, se habla de sistemas dentro de sistemas. Es como la lógica de los subsistemas. Sistemas más pequeños dentro de sistemas mayores y sistemas mayores dentro de suprasistemas. Es la misma lógica para entender el desarrollo de las personas y de la sociedad. ¿Ya? Trabajó bastante con el tema de los niños, pero este modelo es aplicable a todo. Y dice que el individuo y la sociedad están en una síntesis dialéctica. ¿Qué significa dialéctico? Dialéctico es de ida y vuelta. Una relación dialéctica es de aquí para allá y de allá para acá. ¿Ya? Ida y vuelta. ¿Qué significa? Que el individuo influye en el sistema o en el contexto y el contexto influye al individuo. ¿Ya? El individuo influye al contexto, el contexto influye al individuo. Eso significa relación dialéctica. Estamos unidos porque lo que yo hago afecta al otro y lo que hace el otro me afecta a mí. Y por lo tanto, Bronfenbrenner plantea que si nosotros, los individuos, entonces estamos tan unidos al contexto, y al contexto que rodea al contexto, y al contexto que rodea este otro contexto, que es más grande, entonces él plantea que nuestro desarrollo, el desarrollo de nuestras capacidades, va a depender en gran medida de los sistemas más amplios. O sea, yo solo no puedo. Como no estoy solo,
todo lo que yo logre o no logre también va a depender de los contextos en los que yo estoy inserto. Y entonces, pensando en esta lógica de sistemas dentro de sistemas mayores, donde cada individuo está rodeado de un contexto y ese contexto cada vez es más grande y cada vez más grande, hasta abarcarlo todo probablemente, entonces nos da una mirada distinta y él hace una división caracterizando 5 sistemas o 5 contextos. ¿Sí? Pero lo primero que se tiene que entender es que esta es una lógica de sistemas dentro de sistemas. ¿Por qué? Porque siempre el individuo está rodeado de contextos. Esos contextos pueden ir en orden creciente. Por ejemplo, era como trabajar en este curso. Ustedes son individuos, son parte de un curso, el curso es parte de la carrera de psicología, la carrera de psicología es parte de la Universidad de Viña del Mar, la Universidad de Viña del Mar es parte del Sistema Nacional de Universidades, etcétera, etcétera. Es la misma lógica. ¿Ya? Entendiendo eso, y que lo que hace un subsistema o un sistema afecta al otro, y lo que hace el otro me afecta a mí, entendiendo eso, se entiende que mi desarrollo se ve afectado por lo que hace el contexto mayor, y yo a la vez influyo a ese contexto mayor. ¿Se entiende eso? Porque ahora vamos a pasar a los sistemas de Bronfenbrenner, que son 5. Ustedes pueden encontrar después otra clasificación, pero la lógica, la forma de entender esto es la misma. ¿Cuáles son los 5 subsistemas o sistemas de Bronfenbrenner? Son microsistema, mesosistema, voy a dar los títulos, exosistema, macrosistema y cronosistema. Y entonces cada uno de estos es cada vez mayor, porque la lógica es ir aumentando el tamaño. ¿Qué vamos a encontrar más o menos en el microsistema? El microsistema corresponde al nivel del individuo y el entorno inmediato con los que mantiene relaciones cara a cara. Eso ocurre dentro de la familia nuclear. ¿Ya? ¿Lo puedo repetir? El microsistema tiene que ver con el individuo, con sus relaciones cara a cara. Y la idea central es como la idea de familia. La familia representa muy bien la idea de microsistema. ¿Por qué? Porque ahí estamos cerquita, nos estamos influyendo todo el rato, directamente. Y tenemos relaciones cara a cara. Nos vemos prácticamente todos los días, nos miramos, sabemos interpretar nuestros gestos, etc. ¿Ya? Tenemos una relación muy estrecha. Nos influimos mutuamente todos los días. Ese es un microsistema. Luego, si vamos un poquito más hacia afuera, vamos extendiendo los límites de este sistema, vamos a llegar al mesosistema, que es el microsistema con 1 o 2 ambientes más, pero también relativamente cercanos. Entonces, ¿qué hay un poquito más grande que la familia nuclear? Probablemente la familia extensa, pero la familia extensa es la familia más cercana. Por ejemplo, mis primos más cercanos o mis tíos más cercanos. También puede ser mis vecinos inmediatos o mediatos. ¿Ya? Todo depende del grado de relación que yo establezca con ellos. También podríamos incluir la escuela, el curso. Por ejemplo, ustedes serían cada uno un microsistema y el curso sería el mesosistema. ¿Ya? Con su familia nuclear van a ser el microsistema, pero con su curso, sus compañeros de universidad serían un mesosistema. ¿Por qué? Porque ahí
Están ustedes interactuando con algo que es externo a su núcleo inmediato, inmediato, inmediato. Y este mesosistema también los va a influir. Lo que ustedes hacen depende de lo que hace el resto de sus compañeros. Y así, las relaciones de ida y vuelta. Sus compañeros influyen en ustedes, ustedes influyen en sus compañeros. Lo que hagan ustedes en conjunto va a depender, va a generar el éxito o fracaso de lo que hagamos. Por lo tanto, también tiene importancia. Si ampliamos un poquito más, hay sistemas aún más grandes. Y a ese sistema se le llama exosistema, donde se da un ambiente, un contexto, donde no necesariamente yo voy a influir directamente. Yo no tengo contacto probablemente con este sistema, pero igual me puede terminar influyendo. Por ejemplo, el sistema educativo. Por ejemplo, el sistema de salud. Porque ahí se toman decisiones y aunque yo no tengo nada que ver con esas decisiones, igual me van a impactar. Si el sistema de educación determina que se cierra la carrera de psicología, nos influye a todos. Y eso no fue una decisión que tomamos nosotros, fue una decisión que tomó el exosistema, pero que nos va a afectar. Si ampliamos, ¿sí? No es bidireccional entonces. O sea, solamente este más grande influye como al microsistema o a mí en particular. También es bidireccional porque si, por ejemplo, todos los estudiantes deciden boicotear el sistema igual va a colapsar. Entonces es bidireccional, siempre es bidireccional. Yo influyo al otro, el otro me influye a mí. Y el macrosistema es el que vendría a continuación. Entonces, si ampliamos más la óptica, un contexto mayor al exosistema sería el macrosistema, y eso tiene que ver con la cultura, las ideas, las ideologías que están dominando mi medio cultural. Entonces, tiene que ver, por ejemplo, con los valores, costumbres o sociedad o costumbres de la sociedad. Por ejemplo, la sociedad chilena completa sería el macrosistema. ¿Cómo en Chile se hacen las cosas? ¿Qué tipo de país somos? Y la ideología que domina en este país, los grandes temas, las costumbres que tenemos, lo que acá en Chile se hace versus lo que no se hace. Y eso también va a influir, porque la ideología, los valores, las costumbres, a mí me las van a enseñar. Y eso va a determinar lo que yo haga. Y también lo que yo haga va a influir en el medio mayor. Si, por ejemplo, el movimiento, supongamos este movimiento en Estados Unidos, las vidas de los negros también importan, el Black Lives Matter. Cambió la sociedad. Partió como un movimiento, se fue ampliando, ampliando, influyó en un cambio en el sistema. Entonces ahora se está revisando el accionar de la policía de Estados Unidos. ¿Ah? Y puede que cambie mucho producto de esto. Ahí hubo un cambio en el macrosistema. Hay que revisar el accionar del sistema policial. Eso es un macrosistema. Pensando ideológicamente, o sea, aquí las vidas importan. Ese es como el mensaje ideológico. No es lo mismo que hacer pequeñas o medianas reestructuraciones, por ejemplo, en una comisaría. Eso sería el exosistema. Aquí sería cambiar el sistema policial completo, ¿ya? Desde la definición. Y finalmente hay un quinto sistema que es el cronosistema. Recuerden que cronos alude a tiempo y por lo tanto tiene que ver con el transcurso temporal que nos influye. Por ejemplo, el ciclo vital individual, en qué momento de mi existencia estoy. Por ejemplo, ustedes están en la juventud, yo ya estoy en la adultez, eso marca una diferencia, aunque no lo queramos. Los niños están en la etapa de la niñez, es distinto a nosotros.
distinto a ustedes que son adolescentes, o sea, que son jóvenes, distinto a mí que soy adulto, vamos a estar influenciados por otras cosas. Y además, las condiciones sociohistóricas. ¿Qué significa eso? Los hechos sociales relevantes de mi generación, de mi época. Entonces, por ejemplo, nosotros estamos en una época tecnológica. No es lo mismo haber nacido en esta época que haber nacido 50 años atrás. El contexto sociohistórico, en términos del momento histórico, es un momento distinto, que genera una forma distinta de ser. Entonces ahora a la guagua le pasan la tablet. ¿Por qué? Porque las guaguas prácticamente nacen sabiendo computación o sabiendo manejar estas máquinas. Tienen una habilidad increíble. Uno podrá no estar de acuerdo, pero hay que reconocer que las guaguas, yo no entiendo cómo, pero manejan perfectamente un celular. ¿Ya? Entonces, el otro día, por ejemplo, un chiquitito de 4 años mandaba mensajes. ¿Ya? Agarró el teléfono de la mamá mandando mensajes. Tiene 4 años, no, tiene 3. Entonces, como bien precoz, el desarrollo tecnológico, que no es lo mismo que ocurría hace 50. Entonces, fíjense cómo todo lo que nos pasa, según Bronfenbrenner, y esta lógica de sistemas dentro de sistemas, entonces, según Bronfenbrenner, todo nos afecta. Y todas nuestras posibilidades de desarrollo se ven influenciadas por estos distintos sistemas. Aunque yo sea el último de la fila, aunque sea la última persona de la sociedad, todo lo que se decide a nivel macro me influye. Lo que pasa en el cronosistema me influye. Lo que pasa en el macrosistema me influye y así sucesivamente. Y a la vez, yo influyo en parte en esos otros sistemas. La idea es entonces tomar esta teoría como base, porque esta teoría es súper reconocida y es una teoría de sistemas, tiene la misma lógica de los sistemas. Entonces la idea es que está planteada aquí porque estamos viendo el paradigma sistémico. ¿Y qué es lo que hay que hacer? El práctico de hoy va a basarse en esta teoría, que recién estamos conociendo, por lo tanto ustedes van a profundizar. ¿Ya? Recuerden, la plantea Uri Bronfenbrenner, nos habla de sistemas dentro de sistemas y nos plantea 5 sistemas que pueden estar definidos levemente distintos en otro texto, pero van a apuntar más o menos a lo mismo. La idea es sistemas más pequeños dentro de sistemas mayores y cómo todos me van influyendo. ¿Se entiende eso? Gracias. Ya, hable ahora o calle para siempre, porque ahora van a venir las indicaciones del práctico. Ah, me olvidé de mostrar el monito. Puesto en un dibujito, que ustedes también van a tener acceso, eso sería la teoría ecológica de Bronfenbrenner. Tenemos aquí adentro el individuo, el microsistema, rodeado de sistemas cada vez más grandes. Por ejemplo, aquí está la profesora, por ejemplo, aquí están los amigos del barrio, la familia. Si vamos ampliando la óptica, aparecen las industrias, la construcción de las viviendas, y si vamos más afuera, entonces tenemos el macrosistema, que es el más grande, y cómo aquí se toman decisiones, por ejemplo, la ideología dominante, la religión que tiene un país, etc. Si nacemos en una cultura musulmana, esto va a ser muy determinante en lo que yo haga. Si yo soy de una cultura latinoamericana, este nivel va a ser muy relevante para lo que yo acostumbro o no acostumbro a hacer. Si yo pertenezco a una determinada familia o barrio, lo más probable es que tenga ciertas costumbres, ciertos hábitos que no van a estar en otra parte. Y finalmente el individuo solito con sus relaciones más directas en la familia también va a tener su propia personalidad. Por lo tanto, también va a ser un niño distinto cada uno y la relación que establezca con cada uno de los subsistemas
perdón, con cada uno de los sistemas también va a ser distinta, ¿ya? Y todo esto atravesado por el cronosistema, que es esta línea de tiempo que aparece aquí, que nos muestra que todo esto se da en un contexto o en un momento sociohistórico, que también nos va a influir. Eso sería entonces una representación del sistema ecológico. Por lo tanto, la idea es que todo influye a distintos niveles y finalmente todo me termina influyendo en él. ¿Ya? Entonces, pensando en esa lógica, vamos a plantear ahora el práctico de hoy. Voy a buscarlo y lo voy a compartir y ya después de esto nos vamos a separar. Ya. En esta ocasión vamos a contar con un material que nos ha provisto la tutora Macarena, quien esta semana decidimos que no hiciera la tutoría, se mandó el aviso correspondiente al aula virtual y entiendo que también directamente a ustedes, porque dado que un solo curso podía hacer la tutoría, iban a quedar desbalanceados. Y la idea es que vayamos a la par, ¿ya? Por lo tanto, lo que hizo la tutora fue generarnos un material para que ustedes puedan hacer este trabajo, ¿ya? Y entonces ella generó este material de apoyo, ¿ya? De la teoría ecológica de Uri Bronfenbrenner, ya sabemos. Vamos a ver las instrucciones. Tenemos nuestro práctico 3, ahí debieran tenerlo a la vista, sobre teoría ecológica. ¿Qué van a hacer ustedes? Van a revisar el material seleccionado y aportado por la tutora para esta semana, que son unos links que van a estar en la siguiente diapositiva. Ya los voy a mostrar. ¿Ah? Ustedes los tienen que revisar. Ella lo que hizo fue hacer una labor de búsqueda para encontrarles material que les sirviera para su práctica, ¿ya? Luego van a revisar el resumen que yo también les voy a dar de la clase. Es lo mismo que acabo de presentar y que es cortito si ustedes se fijaron. Tomando en cuenta estas dos fuentes de información, el material que generó la tutora más lo que vimos ahora en la clase, que es la introducción, en sus grupos tradicionales, o si quieren cambiarse me avisan, van a efectuar una aplicación de la teoría ecológica a la situación actual de la pandemia. ¿Ya? Aplicación de la teoría ecológica a la situación actual de pandemia. La idea es poder reflexionar acerca del tema de la pandemia que atravesamos desde un análisis ecológico, que es lo mismo que hicimos, por ejemplo, con el modelo humanista. ¿Qué nos pasa con el modelo humanista y en particular con la pirámide si analizamos el tema de la pandemia? ¿Ya? Lo mismo vamos a hacer, pero ahora usando un análisis ecológico, como una forma de aplicación de la teoría a la realidad. Lo que siempre tratamos de hacer, esto que vemos primero en teoría, entonces ahora apliquemos. En su trabajo debe mostrar a lo menos 4 conceptos o distinciones teóricas que aparezcan en lo que ustedes van a revisar, mostrar 4 cosas relevantes en el fondo. Y tienen que fundamentar en función del material que van a ir revisando. Se trata, y aquí les voy a insistir, de desarrollar las ideas, no solo presentar frases sueltas. Por ejemplo, yo no puedo llegar y decir, y se ve afectado el exosistema. No sirve. ¿A qué le estoy llamando exosistema? ¿De qué manera se ve afectado? ¿Por qué usted cree que se ve afectado? ¿Ya? La idea entonces es que podamos mostrar el modelo conceptualmente. Ojo, esa aplicación de los conceptos a la situación de pandemia. No les estoy pidiendo una reflexión solo desde su sentir personal, como que esto es terrible, qué mal momento que estamos viviendo. Yo no estoy pidiendo una reflexión solo desde lo que ustedes sienten. Estoy pidiendo aplicación conceptual del modelo, que es distinto. ¿Se entiende eso? Profe. ¿Sí? Sí, profe. Ya, tienen la responsabilidad de preguntar ahora porque si entienden mal van a hacer mal el práctico. ¿Ya? Aplicación
conceptual. Vamos a marcar esto. Conceptualmente. Yo este PPT se los voy a subir, por supuesto, al aula para que ustedes... No me acepta cambio. Ya, pero a ver si lo... Profe, tiene que ser en grupo, no puede ser individual. En grupo para que yo alcance a corregirlos. Y aparte porque los prácticos son todos en grupo. Ah. Si necesita cambiar de grupo, le avisa a su grupo original y me avisa con quién va a trabajar. Y eso no es problema, ¿ya? Porque a estas alturas, claro, uno se va dando cuenta con quién tiene más afinidad, con quién se organiza mejor, y eso es súper importante, ¿ya? Pero me avisan para que después la nota del práctico se la ponga como corresponde, ¿ya? Entonces, ojo, análisis desde un análisis ecológico. No es solamente decir, estamos en un momento terrible, lo único que quiero es que esto termine. No, no estoy pidiendo eso. Estoy pidiendo un análisis conceptual con aplicación de 4 conceptos o distinciones teóricas. ¿Ya? ¿De dónde las van a sacar? Las van a sacar del material que tienen de clase, más lo que les mandó la tutora. ¿Y qué buscó la tutora? Miren lo que nos mandó. Nos mandó 1, 2, 3, 4 fuentes. Tienen presentaciones en PPT, de Slide Player y Slide Share. Tienen presentación Prezi, tienen un mapa conceptual. ¿Ya? Ahí va a aparecer información más detallada que lo que yo vi ahora, porque yo lo que hice fue introducir. Y entonces ustedes con este material, que es bien interesante, van a trabajar en su práctico. ¿Dudas? Profe, ¿Sí? una consulta, ¿se puede desarrollar los sistemas como de forma descendente? Sí, Del mayor absolutamente. al menor, sí. Absolutamente. Si ustedes eligen eso, fantástico. Porque sería súper lógico, ¿cierto? ¿De qué manera el sistema mayor influye en el... Sí, súper. Ah, súper claro. bien, ¿ya? Y si también Ya, quieren gracias. mostrar, si también quieren mostrar relaciones de ida y vuelta, también es válido, ¿ya? Lo que les haga sentido desde los conceptos que van a ver en las presentaciones. Ya, Valentina, gracias. de nada. Valentina, Sí, soy yo. sí, tiene la mano levantada. Ah, ahí ya no. Ya, dudas chicos, porque a partir de ahora entonces, siendo prácticamente las 10 de la mañana, y nos separamos. Aquí decía que la Vanessa no pudo probablemente entrar por problemas de conexión, entonces su grupo, por favor, gentilmente le explica lo que hay que hacer. ¿Ya? Yo cerrando aquí, voy a subir inmediatamente las instrucciones y el resumen de lo que vimos de Bronfenbrenner, de manera que ustedes cuenten con ese material. ¿Ya? Si alguien se cambia de grupo, le avisa así a su grupo, las razones pueden ser súper comprensibles, y me avisa a qué grupo se insertó. Profe, ¿Sí? ¿esto se entrega antes de la otra clase? Exacto. Eso me Ay, faltó decir, y aquí lo tengo anotado, el plazo, la próxima clase. Si pongo un espacio en el aula virtual, lo subo en el aula virtual. Si no pongo un espacio en el aula virtual, me mandan uno por grupo a mi correo. ya, ¿Ya? profe, gracias. Y acuérdense, desarrollar ideas, no me pongan frases sueltas, no puse rúbrica, ¿ya? No puse rúbrica. Voy a evaluar el desarrollo, el nivel de fundamentación de de los 4 conceptos que ustedes van a seleccionar, ¿ya? Si alguien me pone un simple listado, sorry, pero va a llevar una baja calificación. La cosa es desarrollar ideas. Encontré esta idea relevante, esta es la que voy a desarrollar. Encontré esta otra idea, esta es la que voy a desarrollar, y así. Y recuerden, no es una reflexión de lo terrible que es el momento, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de aplicación conceptual de los conceptos de Bronfenbrenner. Por lo tanto, yo espero encontrar los conceptos que vimos, exosistema, macrosistema, y ahí ustedes tienen libertad para, justamente para armar ese análisis, que es lo mismo que les va a tocar después afuera.
Si ustedes se integran a una conversación, a una reunión de trabajo y pretenden analizar un tema desde un punto de vista ecológico, ustedes ya saben, no es solo el cuidado de la naturaleza. Lo más probable es que se estén refiriendo a la teoría ecológica de Bronfenbrenner, que tiene que ver con la influencia de los sistemas en el individuo y esta relación dialéctica que hay, porque todo el tiempo nos estamos influyendo. ¿Ya? Bueno, éxito con su trabajo, nos separamos, nos vemos la próxima semana. Ya la próxima semana nos tocaría modelo constructivista y estaríamos a las puertas ya de cerrar, porque la clase de constructivismo va en dos momentos, y en la última clase de constructivismo se hace también un práctico, que es el último práctico que vamos a hacer, y entonces en vez de tener 5 prácticos nos vamos a quedar con 4. Psicología como ciencia, psicoanálisis, que son los que ya hicimos, sería este el tercero, teoría ecológica, y habría un cuarto de constructivismo. ¿Ya? La prueba sería como en 2 semanas más, entonces, 3. No, la prueba. Sí, la prueba sería en 3 semanas más. ¿Ya? Ah, ya. Para que vayan estudiando con tiempo, ahora que ya saben, ya aprendieron la forma de preguntar, ya entendieron que se tienen que fijar muy bien en las preguntas, ya entendieron que si es fundamental, no me pueden poner ideas sueltas, y que si se pregunta por un texto, hay que mostrar las ideas del texto, ¿ya? ¿Qué dice el texto respecto a este concepto? No es solo decir la idea, lanzarla, sino que también fundamentarla desde el texto, ¿ya? Ya tuvimos la experiencia con el texto de ética, y entonces dijeron la mitad, dijeron, se engañó a los sujetos, pero no dijeron nada respecto a lo que se dice sobre el engaño, que el engaño no se debe ocupar, pero si se justifica para el bien de la investigación, se puede. Solo que hay que tener la consideración de terminado el estudio, informar inmediatamente. Y que hay que considerar que ser engañado no le gusta a nadie, por lo tanto eso puede generar un problema en la investigación. Eso es fundamental. ¿Ya? Entonces ahí más trabajo de cada uno de análisis de los contenidos. ¿Ya? No respuestas incompletas como algunas que me encontré. ¿Ya? Pero de todo se aprende. Yo les doy Pero la es que garantía que van a ir desarrollando cada vez mejor respuesta. ¿Diga? ¿Van a estar hoy día la nota entonces de la prueba? Sí, pues voy a publicarles el cuadrito, voy a ¿Sí? subir un archivo y después, con tiempo, las voy a subir al sistema. ¿Ya? Ya, Ya, chicos. Espero que Profe, haya quedado ¿sí? una pregunta así como muy nada que ver. ¿Usted sabe cuál va a ser la nota para eximirse? Un 5. Porque por lo que tenían... Ah, ya. Sí, Y yo sabía... es un Ok. 5 incluso con rojos, porque estamos en una situación excepcional y entonces se dio la autorización para flexibilizar la asistencia dentro de lo que sea razonable, bajar el promedio de exhibición de 5,5 a 5 y autorizar que esa exhibición sea incluso aunque usted haya obtenido una nota roja en una evaluación. ¿Qué significa? Que nadie se puede echar a morir por el primer rojo que tiene, porque si se aplicó en los prácticos, tiene posibilidades, y si se aplicó más en el segundo certamen, tiene posibilidades. De vuelta de pandemia va a ser distinto, y vamos a volver al 5,5 sin rojo, y con otra condición para hacer tanto las clases como las evaluaciones. La lista la pasé Gracias, profe. vía... Gracias, Constanza. La lista la pasé vía foto, por lo tanto, si alguien llegó después de la foto, me tiene que avisar. De la misma Yo, manera, ¿quién? ¿Quién dijo yo, yo? Cristian Guerra. Ya, Y vamos a como poner. un ratito, un poquito más tarde. Ya, de todas maneras, para la clase recuperativa, como yo sabía que había gente que tenía tope de horario, si aparece ausente y tenía tope de horario, cuando yo actualice la asistencia, me avisa, ¿ya? Porque no vinieron todos a la clase recuperativa. También Pero, yo, profe, me tocó trabajar en la tarde. ya, entonces como usted va a aparecer ausente, usted me avisa, me vuelve a decir si es que yo lo pongo ausente y yo lo borro del ausente, ¿ya? Ya, Para no gracias, perjudicar a nadie. Ya, chicos, gracias.
A trabajar, a organizarse, les subo al tiro, que estén muy bien, a cuidarse y vayan despertando porque tienen que ponerse las pilas para trabajar ahora. Ya, cuídense, que estén bien. Chao, profe. Ya, Chao, chau, chau. profe, gracias. Chao, profe. Chao.